Muchas gracias, buenas tardes con todos, estimados panelistas, asistentes todos. Para mí es un gusto participar en este ciclo de conferencias organizados por la Corte Constitucional y sus órganos de difusión y capacitación. Y resulta interesante que podamos compartir con la misma Corte desde la academia varias reflexiones que creo que conviene realizarlas en un proceso lento, como corresponde en los cambios relevantes que se requieren a nivel institucional en un país. Me ha tocado pues una charla que resulta particularmente compleja, debo decir, porque aterriza en un aspecto básico de la organización, de la estructura de poder en un país, cómo se distribuyen los roles, los distintos órganos que detentan autoridad de poder en un país, de tal manera que se mantengan los equilibrios, balances, contrapesos, mutuos controles, y todo ello en función de la idea de la garantía de los derechos de las personas. Y claro, la Corte Constitucional, yo diría que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, no me refiero a la Corte Constitucional ecuatoriana, sino en general los tribunales constitucionales van asumiendo roles cada vez más importantes en la definición de lo que podríamos decir políticas públicas. Bien, por supuesto que si es que uno piensa en las políticas públicas como la planificación, diseño, la ejecución y el control de aquellas soluciones que demanda una comunidad para avanzar, pues podemos entender que cada uno de los órganos del Estado interviene y participa, sea desde la perspectiva de la definición de normas generales en el ámbito de los órganos de carácter normativo, sea desde la perspectiva más coyuntural, de gestión, de manejo de recursos públicos, de definición de objetivos de carácter material, usualmente a cargo de las administraciones públicas, y por supuesto, los jueces, cuando tienen que tomar decisiones de carácter, digamos, de casos muy concretos, o cuando tienen que adoptar decisiones de carácter general. Y este es el tema que finalmente me ha correspondido abordar. Y parto fundamentalmente de dos proposiciones. La primera, creo que es posible afirmar categóricamente que la Corte Constitucional Ecuatoriana, como otros altos tribunales en la región, intervienen activamente en el diseño, ejecución de políticas públicas del país. Y nuevamente, hay que entender que desde la perspectiva que me interesa abordar, me refiero a políticas públicas como la determinación del modo en que deben ser gestionados los asuntos de interés común en una comunidad. El núcleo fuerte de esta institución, de este tipo de actividad, usualmente ha sido atribuida en la lógica de la división funcional de poderes a las administraciones públicas. Y esto es lo relevante de la intervención de un tribunal, de un alto tribunal, en el diseño de las actividades de gestión ordinariamente asignadas a la función ejecutiva. Y en segundo lugar, la segunda proposición que quisiera plantear de entrada es preguntarnos, ya como una reflexión académica, si es que debemos mantener confianza en un mecanismo que supone fundamentalmente que las decisiones que provengan de la Corte Constitucional estén basadas en las virtudes de sus integrantes. Hoy tenemos una muy buena Corte Constitucional. Esto es así. Y la pregunta es, ¿qué ocurriría si no tuviésemos esta Corte Constitucional que tenemos? ¿Qué ocurriría en la estructura básica de división funcional de los poderes en el Estado? Y esa pregunta es importante porque forma parte, al menos teóricamente, de los principios básicos que caracterizan las ideas republicanas, de división, equilibrio, balance
de poder. La idea, en términos generales, desde una perspectiva abstracta, es que lo que perseguimos en general las comunidades es que no exista ninguna forma de concentración de poder. Digamos, concepto más general, concentración absoluta, pero también ninguna forma de microconcentración de poderes. Y esto tiene un sentido de orden práctico. Una buena corte constitucional nos va a dar buenos resultados y eso depende de las virtudes de las personas. Pero una mala corte constitucional, y lo hemos visto, nos dará malos resultados institucionales. Y la necesidad frente a ello es que el mismo sistema genere los mecanismos que permitan la corrección del error o inclusive del exceso. Entonces, respecto a la primera proposición, se trata de una tarea de constatación. Y la tarea de constatación creo que puedo plantearla desde unos 3 ejemplos para entender a qué me refiero, ilustrar el tema desde esa perspectiva. La Corte Constitucional, particularmente en la última época, ha tenido una actividad particular, creo que positiva, para definir criterios e incluso determinar instrucciones particulares en materia de planificación material de la actividad pública, determinación incluso de cargas presupuestarias e incluso definir instrucciones específicas sobre la ejecución de cierto tipo de actividades como obra pública. Un ejemplo de esto es la sentencia 2167-21 EP/22 del 19 de enero del 2022. Se trata de la sentencia que se refiere a la situación del río Monjas. Como conocen, es una decisión, una resolución adoptada en el contexto de una acción extraordinaria de protección con respecto a una sentencia expedida en una acción de protección vinculada con derechos al ambiente, hábitat seguro, agua, a la ciudad, la naturaleza y al patrimonio cultural. En términos generales, digamos, de la parte de los hechos, lo que se describe en esa sentencia es que efectivamente el río Monjas había experimentado una gran cantidad de intervención antrópica, se habían producido una serie de actividades a cargo de la Municipalidad de Quito que había provocado en la práctica una amenaza relevante para un bien patrimonial, ustedes saben, la Casa Hacienda Carcelén, que estaba en riesgo. Y en función de eso, la Corte Constitucional adoptó varias decisiones. No me refiero al fondo en materia de derechos, es interesante, de hecho les recomiendo la lectura atenta de esa sentencia, y me refiero más bien a las decisiones, a las instrucciones que adopta. Allí la Corte recuerda que las medidas de reparación, entre otras características, deben ser posibles de acuerdo a las condiciones económicas e institucionales. Es decir, define un criterio sobre aquello que podía decidir en relación al caso. Allí dice, y cito, si bien la acción proviene de una demanda con una prestación limitada a un predio que contiene un bien patrimonial, la solución integral para los problemas de contaminación y erosión del río Monjas al mismo tiempo solucionará los problemas demandados por las accionantes como las de todas las personas que habitan alrededor del río y de las personas que habitan en el noroccidente de Quito. Dicho de otro modo, la Corte asume, digamos, una idea y una doctrina difundida en la región respecto de que las decisiones de carácter constitucional no solamente apuntan a solucionar el caso concreto, sino que además, especialmente cuando se trata de problemas estructurales que generan violaciones sistemáticas de derechos, debe adoptar decisiones que cubran toda la situación jurídica en el país. Significa que adopta posturas que vinculan a los poderes públicos sobre la toma de acción a problemas más generales de carácter sistemático. ¿Sí? ¿Qué decidió en ese caso la Corte? Pues señaló que se requería realizar la ejecución de unas obras tendientes a establecer el cauce del río. Debía definirse y ejecutarse una política pública que se materialice en la elaboración de un plan complementario del río Monjas y debía expedirse una ordenanza, la que se llamó la Ordenanza Verde Azul.
Bien, para ese propósito, la misma sentencia contiene especificaciones sobre qué debe contener ese plan, es decir, la planificación material a cargo, en este caso, de la autoridad municipal. Y también señaló cuáles eran los criterios que debían ser empleados para introducir una ordenanza verde-azul, obviamente una competencia a cargo de un consejo municipal. Digamos que constitucional y legalmente son competencias señaladas allí. Otro caso en donde se puede observar, digamos, decisiones que tienen que ver con las competencias asignadas usualmente a la administración pública, es la sentencia 1149-19JP/21 del 10 de noviembre del 2021. Allí la Corte desarrolló jurisprudencia también relacionada con el ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental. En ese caso, la Corte instruyó a la administración pública, en este caso a órganos de la administración pública central, sobre la manera que debía ejercer sus competencias normativas en el ámbito administrativo. En cuestión de servicios públicos, también, digamos, rescatando esa idea de los problemas de orden sistemático y decisiones que cubren a todas las personas eventualmente afectadas, está la sentencia 16-16-JC/20 del 30 de septiembre del 2020. Este es el caso del derecho a la salud, específicamente de las personas con insuficiencia renal y el problema de los tratamientos de diálisis. En este caso, también la Corte dispuso la preparación de un plan específico que atiende esas necesidades, pero fundamentalmente dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas debía, digamos, ajustar su presupuesto, el presupuesto general del Estado para atender de manera prioritaria estas necesidades. Bien, ahí tienen 3 ejemplos que muestran cómo la Corte Constitucional ha intervenido en la elaboración y ejecución de políticas públicas usualmente a cargo de las administraciones. Y claro, la pregunta es, caramba, parece que esto rompe ese esquema de distribución de poderes. Pues la respuesta es, no lo creo así, pero hay que tener particular cuidado. Tienen justificación jurídica para hacer esto, tanto desde la perspectiva, digamos, de la idea, de la doctrina, como de las instituciones que están incorporadas en nuestro sistema jurídico. Miren ustedes, Fioravanti apuntaba que luego de la revolución y hasta inicios del siglo XX, no había una verdadera constitución democrática, decía él. Esto entendido como el encuentro entre la idea de democracia y la idea de constitución. ¿Por qué decía esto Fioravanti? Pues bueno, porque la idea de democracia siempre anclaba el concepto de soberanía, capacidad de decidir en última instancia, en nociones como el pueblo y nación, mientras que la idea de constitución tiene que ver más bien con límites, con determinación de los alcances de los poderes. Pues bueno, si el pueblo soberano era quien debía determinar los medios y los fines a los que debía dirigirse la comunidad, generaba cierto nivel de inestabilidad en donde, precisamente por efecto de la revolución, Francia, ¿no es cierto?, podía generar a cada rato cambios relevantes en la estructura y organización de un país. Esa lógica fue cambiando, ¿no es cierto?, hasta llegar a la construcción más de origen alemán del Estado de Derecho, en donde, en principio, frente a una declaración en donde un país se daba una constitución, finalmente el poder efectivo se ejercía a través de autoridades limitadas jurídicamente. Se trataba entonces de un esquema en donde la soberanía llegaba hasta cierto punto, en donde el derecho era el que finalmente determinaba el contenido de las potestades que debían ser ejercidas. Poco a poco se ha ido avanzando y se tiene ahora muy claro que la Constitución no solamente establece la forma de organización del poder en un país, sino que establece ciertos principios básicos en materia de derechos, uno de los cuales tiene que ver con igualdad, ya no solo formal, sino también material. Y claro, el rol de la Corte Constitucional como defensora de la Constitución tiene que ver con la promoción de aquellos derechos para que efectivamente haya una igualdad material en esa comunidad.
Así las cosas, una Corte Constitucional encuentra legitimidad no solamente como un órgano de defensa o garantía contramayoritario, sino en función de la realización de aquellos derechos que son la pretensión y expectativa básica como objetivo de la acción pública en un país. Eso desde la perspectiva teórica y cómo ha ido evolucionando hasta el punto en donde los tribunales y las cortes asumen precisamente esa posición de defensoras de derechos. Desde la perspectiva jurídica, al menos quiero plantearles 3 enunciados normativos que justifican la intervención de la Corte en la elaboración de políticas públicas. La primera, la Corte Constitucional, como sabemos, es el máximo órgano de interpretación constitucional y así lo determina el artículo 429 de la Constitución. Y en cualquier circunstancia, la Corte, cuando adopta una decisión, lo hace como una proyección del contenido de supremacía de la misma Constitución. Hay quien sostiene que la tarea de la Corte en relación a eso es emitir juicios analíticos, que significa básicamente buscarle el significado a los términos de la Constitución. Otros creemos que la Corte, cuando se pronuncia sobre normas constitucionales con texturas abiertas que permiten una definición, depende fundamentalmente, más dicho, generan nuevas reglas y obviamente dentro de eso hay un altísimo ingrediente valorativo. Por eso la relevancia de la virtud de las personas que intervienen en esas decisiones públicas. La segunda regla que me parece que es relevante es el tipo de interpretación. En nuestro sistema jurídico ecuatoriano ha calado y ha permeado ya a las normas, a los enunciados normativos, métodos de interpretación que permiten ponderación y balance entre principios. Luego, la búsqueda de valores más o menos permanentes, nuevos naturalismos, neoconstitucionalismos o posturas principalistas alimentan esa forma de interpretación. Por supuesto, hay alternativas. Yo creo que en la región ese criterio ha sido ya asimilado y consta en nuestras disposiciones en el sistema jurídico. Y por último, la Corte está en la capacidad y está habilitada en el sistema jurídico a modular el contenido de sus sentencias. Y eso permite generar adaptaciones en función de las circunstancias de cada caso y de las necesidades, digamos, de progreso. Con esas 3 ideas básicas podemos ver que las decisiones que adopta la Corte interviniendo en la política pública están plenamente justificadas en la doctrina, pero también en el sistema jurídico. Pero por supuesto que una capacidad y un poder de esa naturaleza también genera riesgos. Se suele hablar de la expropiación del conflicto social. Cuando una Corte tiene esa capacidad y esa forma de intervención, muy probablemente va a ser el foco de atención frente a las presiones sociales y las disputas sociales. Y claro, las disputas sociales crecen. Y claro, la Corte, que es un órgano técnico, finalmente no puede dar respuesta respecto de actividades materiales y operativas que requieren de un aparato estatal muchísimo más grande. Esa forma de presión, digamos, esa presión social puede afectar también la legitimidad de las actuaciones de la Corte por el resultado. Finalmente, una Corte buena, una Corte que hace lo que debe hacer en defensa de la Constitución y la promoción de los derechos, puede estar afectada básicamente porque desborda su actuación, o al revés, la presión social puede desbordar las posibilidades de actuación operativa de una Corte. Y el segundo riesgo que creo que es importante es que una Corte con esa capacidad de decisión finalmente es el foco de atención de quien quiera buscar por medios indirectos realizar controles al resto de las instituciones. También lo hemos visto. Eso también es un riesgo. Y bueno, si es que frente a ese riesgo no existen dentro del sistema jurídico mecanismos de límite y control que coloquen a las decisiones de la Corte dentro de un espacio, digamos, de mayor prudencia, si uno quiere verlo de esa manera, lo único esperable de aquí en el futuro es seguir confiando en el buen juicio de los jueces, en los sistemas de designación, en donde se garantice la probidad y fundamentalmente en la autolimitación de la misma Corte Constitucional para evitar que las expectativas de la comunidad en relación a los problemas de orden social y los intereses de otros poderes
terminen afectando o haciendo de la Corte un órgano vulnerable en el sistema. Si a la Corte le corresponde defender la Constitución, a la comunidad y a la academia le corresponde defender a la Corte. Muchas gracias.